En la parte de teoría vamos a ver funciones y simetría. Y es una parte muy fácil de entender. Simplemente hay que retener un par de términos para que luego cuando los veas pues no te asuste nada, ¿vale? Vamos a ver funciones y simetrías. Es decir, eh, vamos a decir, oye, una función es simétrica. ¿Cuándo es una función simétrica? Bueno, hay tres casos de simetría con las funciones. Una función puede ser simétrica respecto al eje X. Puede ser simétrica respecto al eje... Uy, voy a poner aquí eje... El eje Y. Y puede ser simétrica respecto al origen de coordenadas. Origen de coordenadas. Vamos a poner un sistema de coordenadas que sea así, por ejemplo. Respecto al eje X. Pues imagínate, ¿eh? Tengo este sistema aquí. Respecto al eje Y, vamos a verlo aquí, ¿vale? A ver si me entra. Y respecto al origen de coordenadas, vamos a ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Aquí tenemos, voy a nombrar los ejes, lo voy a hacer un poquito menos grueso, aquí. Bueno, esto sería el eje X y el eje X, aquí en cada caso, eje X. Y luego aquí tendría el eje Y, el eje Y y el eje Y. Una función que sea simétrica respecto al eje X es que es simétrica respecto a este eje de aquí. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer una función que es simétrica respecto al eje X? ¿Lo intentas hacer? ¿Sí? Mira. Por ejemplo, esto. ¿Esta función sería simétrica respecto al eje X? Sí, claro, mira, fíjate, para este valor de X tiene este valor que es idéntico a este. Es como una simetría, ¿no? Pero ojo, aquí, ¿por qué no se habla de simetría respecto al eje X? Esto lo vuelvo a poner en gordo. Esto no sería una función. No es función. ¿De acuerdo? Por eso no se habla de simetría respecto al eje X. Porque yo no puedo tener algo simétrico respecto al eje X. ¿Qué sucedería? Que tendría para un mismo valor de X, yo tendría dos valores de la función y eso no sería una función. ¿De acuerdo? Por tanto, no se habla de simetría respecto del eje X. No tiene sentido. Solo se habla respecto al eje y al origen. ¿Vale? Si yo tengo algo simétrico respecto al eje Y, pues podría ser, por ejemplo, pues esa parábola, ¿no? Pero ya siendo simétrica respecto al eje Y, ¿no? Yo podría tener esta parábola aquí. Bueno, pues para un valor de X obtengo este de aquí, ¿no? Para digamos, el contrario en X justo aquí, pues tengo este de aquí. Obtengo el mismo. ¿De acuerdo? A partir, tomando como eje de simetría el eje Y, tengo la misma forma. La misma forma. Esta forma de aquí me la encuentro en este otro cuadrante, ¿no? En ese cuadrante 1 tengo esto y en el cuadrante 2 tengo esto de aquí, ¿vale? Hay una simetría respecto de Y. A nivel de funciones, ¿qué cumple la simetría respecto de Y? Mira, cumple esto. Que si yo
a la función le doy un valor de x, x el que sea, y le doy el mismo pero en negativo, obtengo el mismo valor de la función. Es decir, la función para x es igual que la función en menos x. Esta es la condición de simetría en el eje y. Simetría eje y. ¿Y cómo se le llama a esta función cuando es simétrica respecto al eje y? Se le llama función par. Se le da este nombre, función par. ¿De acuerdo? Son el concepto que tienes que entender. Por un lado, a nivel gráfico lo que sucede y por otro, estos dos conceptos de aquí, ¿vale? Si a mí me dan una expresión algebraica, me dicen de una ecuación, de una función, y me dicen, oye, confirma si es par o simétrica respecto al eje y, tendré que hacer la prueba del algodón, que es probar si la función con un valor x o menos x da lo mismo. Y en ese caso, si cumple, pues podré decir que la función es simétrica respecto del eje y, o, como se suele decir en la jerga matemática, que la función es par. Y luego hemos visto la simetría respecto del eje y luego tenemos la simetría respecto del origen de coordenadas. Bueno, pues imagínate, yo tengo, por ejemplo, una función que es, pues qué sé yo, puede ser la misma bisectriz, ¿no? Voy a dibujar una sencilla, una lineal, ¿vale? Para no marearte. Yo te dibujo una lineal. ¿De acuerdo? Mira, imagínate, te lo voy a hacer en gordito. Mira, está aquí. ¿Vale? La bisectriz, ¿eh? ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué función tenemos? Tenemos una recta que es igual a x. Mira, antes de ir a esta, un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo sería igual a x cuadrado. Si yo le meto para x, si le meto el valor x aquí, me queda x cuadrado. Y si le meto menos x, me quedaría menos x al cuadrado, que es lo mismo que x al cuadrado. ¿Ves que cumple, vale? Te pongo el ejemplo rápido de la parábola, de esta, porque ahora te voy a hablar de otra función concreta, para ponerte un ejemplo también, que es la bisectriz, igual a x, una lineal, ¿vale? ¿Qué simetría se da aquí? Se da una simetría respecto del origen, ¿de acuerdo? Origen de coordenadas, que es este aquí. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo un valor, pues qué sé yo, esto lo he puesto un poquito, voy a ponerlo un poquito más para facilitarte un poco la lectura, ¿eh? Mira, esto sería, esto voy a ponerlo así, mejor. Y esto que pase por la, aquí. A ver si lo consigo. Vale, yo creo que ahí bastante fino, ¿vale? Si yo cojo, por ejemplo, un valor de x, por ejemplo, el 2, yo tengo, pues 1, 2, ¿no? Tengo este punto aquí, 2, 2. Si yo cojo el menos 2, tengo el menos 2. O sea, la distancia que hay del origen a este punto y del origen a este punto es la misma. Lo que yo encuentro del origen hacia aquí es lo mismo que lo que encuentro del origen hacia el otro lado de la función. ¿De acuerdo? ¿Cómo se comprueba si una función es simétrica respecto al origen? Se cumple esto, que la f
de menos x, es decir, esta de aquí, este valor de aquí es igual a la f de x, a esta, pero de signo contrario. ¿Lo ves? Repito, la f, el valor de la función que coge la y, el valor que coge la y para menos x, yo cojo menos x, el valor que coge la y, este menos 2, es igual que el valor que coge la función en x igual a 2, es decir, 2, pero cambiándole de signo. O sea, la f de menos 2 es lo mismo que la menos f de 2. ¿Por qué? Porque si yo cojo f de menos 2, ¿cuánto me da? Me da menos 2. Y esto es igual a la f de 2, que es 1, 2, valor 2, pero poniéndole el signo negativo para que sean iguales. Ese es el razonamiento, ¿vale? La simetría que vemos aquí es una simetría respecto del origen. Respecto del origen. Respecto O, del origen. Y a este tipo de funciones se les llama función impar. ¿De acuerdo? Que sería los otros dos conceptos que hay que tener claros, ¿vale? Una función es simétrica respecto al origen o es una función impar cuando cumple esa condición. Son las dos condiciones de simetría de una función. Como te decía al principio, no tiene sentido plantearse una simetría respecto del eje x. ¿Por qué? Porque no sería una función, ¿eh? Las dos simetrías que hay son simetría respecto del eje y y simetría respecto al origen de coordenadas. Muy importante a la hora de validar expresiones algebraicas, tener claro cómo le vamos a hacer la prueba del algodón y luego a nivel gráfico y a nivel conceptual, pues saber manejar los conceptos que hemos visto.